primero que he hecho es modificar las piezas de los brazos, taladrando y fresando para hacer hueco a los cables y al resto de componentes. Como en los brazos el espacio es más escaso que en las piernas, he usado hilo de bobinar, del más fino que he encontrado. Lo primero que he hecho es marcar en el hilo donde voy a hacer las soldaduras. Dejo el cobre a la vista retirando el barniz de las zonas marcadas y de las puntas de los cables. Una vez el hilo está listo, dejo estañadas todas las zonas donde van a ir soldaduras. Y con un rotulador marco uno de los cables para identificarlo como negativo. Y ya por último, sueldo las desviaciones a otros LEDs para dejar el cable listo. Introduzco los cables que ya tengo preparados por la estructura del brazo. Y voy montando la estructura del brazo mientras paso los hilos. El wire glue nos será muy útil, sobre todo a la hora de soldar en imanes o pilas que el calor del soldador estropea. Aplico unas gotitas de este pegamento a modo de soldadura en los imanes que van a ir en las manos. Es muy importante dejarlo secar aproximadamente unas 24 horas. Y luego reforzar la unión con una gotita de cianocrilato o cualquier tipo de superglue. Una vez ha secado el superglue, los imanes están listos para ser insertados en las manos. Para la muñeca, hago uso de un cable de 1 milímetro que desenfundo y trenzo previamente. Preparo un circuito semirrígido con los LEDs y resistencias, que irá colocado entre el inner frame y la pieza exterior de la muñeca. Una vez colocado en su sitio, sueldo al circuito los cables positivo y negativo que vienen del hombro. Monto las piezas del antebrazo, a que previamente he pegado unos imanes con unos cables que se encargarán de iluminar los sables. Y sueldo las desviaciones del cable que viene del hombro con los cables que van a los imanes del antebrazo. Y ensamblo las piezas exteriores escondiendo los cables en su interior.
vez acabado el cableado, monto completamente el brazo y acabo de pasar los cables por las piezas que faltan. Para iluminar los hombros voy a usar dos LEDs. Primero paso los cables por los agujeros hechos previamente y sueldo la resistencia que limitará su alimentación. Una vez encajadas todas las piezas que forman el brazo, me aseguro de que los LED funcionan, que no hay ningún cortocircuito, que todo va correctamente. La cintura será iluminada con 4 LEDs, que como todos irán montados en paralelo a la alimentación principal. El piloto lo he iluminado con un LED azul que le he puesto enfrente a modo de luz de las pantallas. Y aquí el interior del torso, 4 LEDs en la parte inferior, uno rojo en la cabina y uno azul para iluminar al piloto. Todos los cables han sido pasados por la parte de atrás, como si fuera por la columna vertebral. Salen desviaciones hacia la cintura, hacia la cabina y hacia la cabeza. Monto las piezas que forman las clavículas y entonces es cuando añado los LEDs que iluminan esta zona y los cables que van hacia los brazos. Una vez tengo el torso completamente montado, me aseguro que alimentando por cualquiera de los cables que sale hacia las extremidades, se iluminan los LEDs correctamente. He seguido la técnica del circuito semiflexible que he usado en la muñeca para hacer la estructura interna de la cabeza. Una vez tengo terminadas las partes por separado, las uno al torso. En algunas soldaduras hay que ir con mucho cuidado para no quemar las piezas de plástico que ya tenemos pintadas. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que este vídeo no os haya resultado demasiado pesado y le sea útil a alguien que quiera hacer este proyecto con un Banshee o con un Full Armor, ya que son estructuras idénticas. Hasta la próxima.